El anime. El fenómeno japonés que ha ido adquiriendo popularidad y reconocimiento a lo largo de los años, pero, por alguna razón, este y sus fans todavía son altamente estigmatizados, especialmente en Japón. Sí, así como lo oyen, el anime y principalmente sus fans, los otakus, son vistos como anormales en su país de origen, pero afuera no es mejor. En otros países, muchas veces, se le echa la culpa al anime de hacer que los jóvenes tengan depresión, que no socialicen, entre otras cosas por el estilo. Pero, ¿esto es realmente cierto? ¿Será que el anime tiene una mala influencia en los jóvenes como muchos dicen? ¿O no tiene nada que ver y le están echando la culpa cuando realmente no es el problema? Primero que nada, aclaremos, ¿qué es el anime? Puede parecer una pregunta absurda porque la mayoría ha oído de él, pero creo que muy pocos se han interesado en saber en qué consiste realmente. Los animes son series animadas, usualmente adaptaciones de mangas, icónicas de Japón. Cuando hablamos de este país, se nos viene a la cabeza su tecnología, el sushi, los samuráis y el anime. Este último nació en 1907 con una pequeña película de 35 milímetros de 3 segundos acerca de un marinero saludando con su sombrero. Con el paso del tiempo empezaron a surgir más animes como por ejemplo Momotaro Umi no Shinpei, Dodlin Kitty, Hakuya Den, Shonen Serutobi, Sasuke, Mitsu no Hanashi y finalmente el conocidísimo Astro Boy, quien fue de gran importancia para que el anime fuera conocido en Occidente. A partir de ahí, el anime ha ido evolucionando hasta conseguir actualmente la fama mundial gracias a series como Naruto, Dragon Ball, Sailor Moon y Pokémon, y que hoy en día son muy emblemáticos para Japón. En cuanto a su historia en Colombia, el anime llegó en 1980 con Astro Boy y Fuerza G en el Canal 1. Su llegada tuvo un gran éxito y empezaron a transmitirse más animes como Heidi, Meteoro y La Abejita Maya en el Canal 2. Después, entre la década de 1990 y 2002, el anime estaba en su mejor época emitiendo joyitas como por ejemplo Supercampeones, Dragon Ball, Sailor Moon y el ícono que marcó la infancia de muchos, Cuentos de los Hermanos Grimm. Pero su éxito no llegó a mucho, principalmente porque el director Paulo Lacerna, exdirector de Caracol TV, cuando asumió su puesto, propuso quitar el anime por culpa de polémicos que había hacia su contenido. Pero al final solo lo movieron a horarios tempranos, 2 AM, 3 AM. Así fue como actualmente el anime tiene una presencia muy débil en Colombia y solo es emitido en canales como Cartoon Network y City TV. Actualmente el anime tiene 5 géneros principales: Shonen, anime de acción para adolescentes masculinos; Shoujo, anime de romance para adolescentes femeninas; Kodomo, anime para niños con tramas inocentes e infantiles; Seinen, anime para adultos; y Yosei, anime para adultas. Durante los 7 años que he visto anime, me he dado cuenta que las series que son más propensas a hacer sentir mal a los espectadores son del género shoujo. Así que nos centraremos en hablar del shoujo. Hay diversos estudios que hablan acerca de si el anime es bueno o no. Uno de ellos, por ejemplo, es Manga Anime, una expresión artística que es subjetiva al otaku de David Parada Morales. Aquí el autor se centra en analizar la relación que tiene el anime con el otaku occidental y el concepto de la subjetividad. En unas partes, él explica cómo muchos otakus han encontrado un refugio en donde, por ejemplo, pueden hallar valores que sirven como ejemplo para los niños de cómo es una buena persona o identificarse con algunos personajes que con su esencia dan valentía en las situaciones más difíciles. Al final, Parada concluye que el anime es un medio en donde los otakus pueden hallarse a sí mismos, encontrar salud mental y paz. También existe este estudio, La influencia del anime en Occidente, los mundos oníricos de Kohn y Nolan, de Elena Gil Escudier en la Universidad de Córdoba en España, en donde habla de cómo el anime ha influenciado directa o indirectamente en filmes occidentales. Podemos ver el caso de Kimba, el león blanco, de Osamu Tezuka, con el Rey León de Disney, en donde se puede ver un león que hereda un reino, su padre muere, un tío malvado con una cicatriz y una leona de la que el protagonista se enamora. También existe Perfect Blue de Satoshi Kon y las películas de Darren Aronofsky, Requiem por un sueño y El cisne negro, en las que hay desde planos idénticos a elementos de la historia de Perfect Blue que también se plasmaron en el caso del cisne negro. Por último, habla del caso de Paprika de Satoshi Kon y Origen de Christopher Nolan, quien admitió abiertamente que Paprika influenció en su película, ya que en ambas se juega con la realidad,
el sueño y la trama es parecida. Por último está el documento de la revista RPM Publications de Malasia llamado Anime and Social Disorders Among Secondary School Adolescents. Aquí los diversos autores hablan de cómo muchas personas creen que el anime es responsable de la decadencia moral de los jóvenes debido a la diferencia de cultura, valores y personajes que se encuentran en esas series. Hablan de los casos en los que el anime ha llevado a la muerte a 2 niños de Indonesia y Rusia y que verlo en exceso puede llevar a la adicción. Es por eso que realizaron un conjunto de encuestas a 100 adolescentes de 13 a 16 años en las que, con base a sus respuestas, analizan las cosas que suelen interesar en los animes, la relación entre qué tan seguido ven anime y la mala conducta, la relación entre el anime y 26 casos de mal comportamiento, etc. Al final se concluye que no hay relación alguna en el deterioro moral de los jóvenes y el anime, y que al contrario, si se consume de manera moderada, puede traer varios beneficios. El análisis del cultivo de George Gardner se basa en identificar cómo impacta el tiempo prolongado de ver televisión en las percepciones e ideas de la gente. Como explica Theocom en su video Teoría del cultivo, George Gardner, Teorías de la comunicación. En esta teoría, cultivo significa al modo que los individuos forman imágenes e impresiones de su entorno a partir de la penetración sistemática de los contenidos de la comunicación de masas. Esto significa que la televisión es una gran fuente de consumo e influencia en nuestra sociedad que refuerza los valores y la forma de ver la realidad del consumidor, provocando que a largo plazo se cultiven interpretaciones distorsionadas del mundo. En este estudio se clasificaron en 3 categorías a los consumidores. Espectadores blandos, ven televisión menos de 2 horas diarias. Espectadores moderados, ven televisión de 2 a 4 horas diarias. Espectadores duros, ven más de 4 horas diarias. Los espectadores duros, según su tesis, son el grupo que confirma tener una perspectiva distorsionada del mundo parecida a la que la televisión les brinda, dando a entender que a más horas está expuesto el espectador, más propenso es a distorsionar la realidad según lo que consume. A partir del análisis del cultivo se pudieron llegar a diversos conceptos como el de victimización, que plantea que los consumidores no aumentan su agresividad conforme ven televisión, sino que incrementa el sentimiento de estar en vulnerabilidad y riesgo, aumentando su desconfianza en las otras personas. Por otro lado, también está el concepto de resonancia, que es cuando el espectador crea un vínculo con la realidad vivida en la televisión y su realidad, provocando así que imite lo que vea en ella. Todo esto es perfectamente aplicable a cualquier audiencia, incluida la audiencia otaku, que, como ya vimos, tiene una gran afinidad con los animes que ve. Anteriormente, cuando me refería al shoujo, dije que eran animes de romance para adolescentes femeninas, pero no se debería reducir solo a eso. Así que voy a explicar más a fondo qué debe tener un anime para que se considere un shoujo. El shoujo es un anime en el que sí o sí tiene que haber romance, ya sea principal en la trama o esté en un segundo plano, pero siempre hay amor. Y la mayoría de veces tiene como protagonista a un adolescente. La trama puede variar. Muchos son escolares, otros mágicos, históricos, algunos tienen acción y otros no. Hay comedias, dramas o incluso de suspenso. Aún así hay algo que todos tienen como objetivo en común: interesar al público femenino adolescente. Es por eso que todos los shoujos quieren crear historias con las que muchas adolescentes se puedan identificar y apegar. Claro, esto es solo un estereotipo. Puede haber casos en los que a las adolescentes les guste ver más un shonen que un shoujo, al igual que hay algunos adolescentes masculinos que se interesen más por el shoujo que por el shonen. Así que en realidad no importa a qué clase de público apunte, porque al final del día a cualquiera le puede gustar el shoujo sin importar su género. Violet Evergarden, una niña utilizada toda su vida como un arma militar, es acogida por un comandante, quien fue la primera persona en tratarla como un ser humano, y gracias a eso forjaron un vínculo muy estrecho. En medio de la guerra, el comandante fue herido y Violet perdió los 2 brazos. Al ver que no había nada que se pudiera hacer, el comandante le dijo sus últimas palabras a Violet, para después empujarla lo suficientemente lejos de los escombros de una explosión, salvando su vida. Después de eso, Violet queda al cuidado de la familia Evergarden y del teniente Hodgins, un amigo cercano al comandante. Hodgins fundó la compañía postal CH. Allí, entre otras cosas, trabajaban mujeres también conocidas como muñecas de recuerdos automáticos, que escribían cartas, usualmente de amor, para sus clientes, que solían ser personas que no sabían escribir o expresar sus sentimientos. Después de la desaparición del comandante, Violet se quedó muy desconcertada por sus últimas palabras, así que al ver ese trabajo en el que las escritoras tenían que entender muy bien las emociones para poder plasmarlas en una carta, quiso empezar a trabajar de muñeca con la esperanza de poder entender qué es el amor y por qué el comandante le dijo eso. Ah, Silent Voice.
Ishida era un niño molesto que asistía a la primaria y tenía una vida muy tranquila, hasta que un día conoce a Shouko, la niña nueva en su clase sordomuda. Debido a su discapacidad, los niños, especialmente Ishida, empezaron a molestarla y ser muy crueles a pesar de que ella solo quería ser amigos. Pero el karma no tardó en llegarle a Ishida y cuando tuvieron que responder por el bullying que le hacían a Shouko, sus amigos y cómplices le dieron la espalda recayendo toda la culpa en él, empezando a ser ahora al que molestaban y rechazaban, aunque eso no impidió que Shouko se fuera al colegio. Años después, Ishida ahora está solo, no tiene amigos, sufre de algunos problemas mentales y ni siquiera es capaz de ver a las personas a la cara. Él planea suicidarse, pero antes de hacerlo busca a Shouko para disculparse por todo lo que le hizo. Ella, como es un ser de luz, lo perdona y se hacen amigos. Banana Fish. Ash es el líder de una pandilla en Nueva York a sus 17 años. Él un día conoce a ella, un fotógrafo japonés asistente de un periodista que quería entrevistar a Ash y su pandilla. Ellos dos congenian mucho y se vuelven unidos, muy unidos. Pero el oscuro mundo de Ash no tarda en alcanzarlos y pronto se ven en la búsqueda del significado de las dos palabras que un hombre moribundo le dijo a Ash. Esas dos palabras serían las que pondrían sus vidas de cabeza. Ahora, ¿qué tienen en común estos tres animes? Es que son muy conocidos entre los otakus por sacar varias lágrimas al verlos y, en ocasiones, dejar un mal sabor viéndolos. Es por eso que quiero hablar de ellos, porque este tipo de programa es el que da para decir que el anime es una mala influencia, al menos relacionado con la depresión. Sabemos que en el análisis del cultivo la televisión es una gran influencia acerca de cómo las personas ven la realidad. Por ende, tendría sentido que en este tipo de animes, en donde se tocan temas fuertes y rigen estereotipos, los adolescentes se vieran afectados de manera negativa. Tan solo miremos qué cosas hay en mis tres ejemplares. Banana Fish es mejor conocida por ser la mami de hacer llorar a todo el que se atreva a verla. Oh. No es para menos, porque tiene escenas de abuso sexual no explícito, prostitución infantil, violencia, drogas, intento de suicidio, secuestro y finalizando con el protagonista muriendo por apuñalamiento. En Violet Evergarden se pueden ver guerras, muerte, violencia, dependencia emocional, muerte otra vez, un intento de suicidio y más muerte. Por último, en A Silent Voice hay bullying, ansiedad social, depresión y un intento de suicidio. Según María Tatiana Mutis, este tipo de series de ficción deforma la realidad y desinforma a los jóvenes. Teniendo esto en cuenta, el anime parece ser una mala influencia para los adolescentes, diría alguien que no mira más allá de lo superficial. Los animes de los que estoy hablando son grises, o sea que no son ni completamente buenos ni completamente malos. A simple vista podrían parecer fatalistas por los temas que tocan y que muchos otros programas no se atreven a tratar, en especial en Japón. Así que es fácil creer que son una mala influencia, pero son todo lo contrario. La belleza de estos animes es que no caen en la clásica estereotipación de la realidad, que son desfavorables para parte de la sociedad, puesto que extiende una imagen que no se corresponde con la realidad, perjudicándola. Esto se produce al delimitar comportamientos para que acabemos asociándolos. Estos animes más bien se acercan a la realidad y son beneficiosos precisamente porque, a pesar de todas las cosas horribles que les pasan a los personajes en sus series, también existe algo que todos conocemos y que es lo último que se pierde: la esperanza. Me explico, nuestras vidas tienen matices. Hay tiempos buenos y otros malos, pero siempre existe esa esperanza de que todo estará bien y gracias a ese balance es que podemos vivir la realidad con normalidad. Bueno, ese mismo patrón ocurre con estos animes grises. No todo es dolor y sufrimiento, también hay bellos momentos que acompañan, dan esperanza a los personajes y a los espectadores que ven su historia de superación, porque de eso se trata. De personajes viviendo una historia de superación con la que los espectadores se puedan inspirar para superarse también, porque si ellos pueden, yo también puedo. Violet Evergarden no se trata solo de guerra, se trata de amor. No me refiero solamente al amor romántico, también me refiero al amor de un padre escribiendo una obra de teatro inspirada en su hija fallecida. Me refiero al amor de una madre a punto de morir dejando 50 cartas para los siguientes 50 cumpleaños de su hija. Al amor de un niño con una enfermedad grave dejándole cartas a sus padres, su hermanito y llamando por teléfono a su mejor amigo antes de morir. Es el camino de superación de Violet, en el que a base de entender el amor de otros, puede conseguir entender el amor del comandante y dejar de ser un arma para convertirse en una mujer común y corriente que puede amarlo cuando se vuelven a encontrar. La historia de Silent Voice no romantiza los problemas mentales de los personajes. Esta película se asegura de mostrar las vidas cotidianas de Ishida y Shouko siendo estudiantes de secundaria, mientras te va sumergiendo en cómo sus traumas todavía los persiguen sin ninguna exageración o irrespeto. Es más, es hasta simbólico, pero no es una película fatalista. La belleza de A Silent Voice está en ver cómo juntos van superando sus
sus problemas y te enseña acerca de perdonar a los demás, de perdonarte a ti mismo y que tu pasado no tiene por qué definir quién eres o quién vas a ser. El final es la escena más hermosa de todas porque es en donde podemos ver que gracias a la ayuda de sus amigos y de Shouko, Ishida finalmente puede volver a ver a las personas a la cara, superando su ansiedad social y sus traumas. Por último, Banana Fish, más allá de una oscura historia de drogas y violencia, se trata de segundas oportunidades, de cómo bastó para que un ser tan puro como Eiji llegara a la vida de Ash y le diera la suficiente fuerza para que lograra salir casi por completo de ese ciclo de violencia en el que estaba envuelto. Aunque el final de Ash muriendo desangrado es muy dramático y triste, pienso que fue un final feliz para él. Ash, antes de ser apuñalado, había recibido una carta de Eiji en la que le pedía que fueran a Japón juntos. Una carta en la que le daba la opción de ser finalmente libre. Es por eso que murió en paz. Sabía que había alguien en el mundo que lo amaba de verdad y con quien podía cumplir un sueño. Eso fue lo único que quiso desde que era pequeño, tener la opción de elegir qué clase de vida quería tener, y murió feliz por finalmente tener esa opción y el amor sincero de alguien que él también amaba. Una segunda oportunidad se le puede dar a cualquiera. Eso es lo que marcó el camino de superación de Ash, que al final le permitió ser libre. Teniendo estas historias de ejemplo, podemos ver que no se parecen mucho a lo que vivimos cotidianamente, pero sí que tienen el mismo patrón de equilibrio entre lo bueno y lo malo. No es ni súper fantasioso en un mundo perfecto, ni es fatalista en donde no hay nada bello. Allí está el beneficio de consumirla siendo un adolescente. Como dije antes, en el análisis del cultivo de George Gertner, se ve cómo el tiempo en pantalla y su contenido influyen en la perspectiva hacia la realidad de las personas. Si ponemos a alguien a ver películas de Disney durante un buen rato a diario, eventualmente esta va a tener una perspectiva de la realidad súper glamorosa. Al igual que si ponemos a ver a alguien noticias amarillistas por un tiempo, todos los días, luego va a tener una perspectiva pesimista de la vida. Entonces, ¿qué pasaría si exponemos a un adolescente que está pasando por una etapa de la vida confusa y vulnerable a ver productos audiovisuales como estos que tienen un balance entre ambas cosas? Este tipo de tramas grises son importantes, sobre todo para los adolescentes, porque muchos tienen experiencias malas a lo largo de su pubertad y en algunos momentos puede parecer que no tienen esperanza. A muchos se les ha endulzado la vida con cuentos de hadas y cuando tienen ese golpe de realidad puede ser difícil de digerir que las cosas no funcionan así. Es por eso que esta clase de historias, ya no me refiero a solo animes, sino que en general las historias grises son un medio que sirve para dar apoyo en cuanto a enfrentar que en la realidad hay momentos difíciles, pero que siempre se puede salir adelante. Probablemente ese sea un factor de esperanza acerca del futuro que para muchos adolescentes puede ser muy valioso, porque te permiten sentir que si estás mal, está bien que lo estés, pero siempre tendrás la oportunidad de salir adelante, que no todas las cosas son duras. Puede que tengas depresión, pero los estudios que hemos expuesto acá no concluyen que el anime tenga algo que ver. Es más, es hasta beneficioso en algunos casos. Es posible que al estar deprimido este tipo de animes te den duro en algunas partes, pero no es por ver animes grises que te da depresión. Lo más probable es que sean factores externos lo que lo provocan. La verdad sobre la influencia es que si se ve en exceso, eventualmente podría ser perjudicial, al igual que todas las cosas. Debe verse al anime como cualquier otro contenido de entretenimiento, no negarlo porque les puede dar depresión. Por supuesto que no vamos a ponerle Banana Fish a un niño de 5 años. Hay que tener en cuenta que existe contenido por edades. Y si se le muestra a un niño algo que no es para su edad, puede llegar a malinterpretarlo. Pero eso no significa que no pueda haber anime. Hay que abrir más esa puerta a conocer una cultura diferente que tiene mucho para ofrecer. Es importante abordar y normalizar este tipo de historias hoy en día. No deberían ser censuradas o estigmatizadas porque al fin y al cabo son las más fieles a nuestra realidad. Nuestra vida no es perfecta y está bien que no lo sea. No debería negarse eso. Tarde o temprano todos vamos a crecer y nos vamos a dar cuenta de en qué clase de mundo vivimos. ¿Qué mejor que historias grises para entenderlo?